Bueno, vamos a comenzar hoy el estudio de lípidos en química orgánica. Vamos a ver, mediante la clasificación de lípidos, que incluimos dentro de ese tipo general de compuestos, distintos tipos, categorías de compuestos en química orgánica. Vamos a ubicarnos en la clasificación de los lípidos. A ver qué se... Ahí está. Y sabemos, o ustedes saben ya, que dentro de las biomoléculas existen los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos. Dentro de los lípidos, a su vez, ¿sí?, existen distintas clases que inmediatamente los vamos a clasificar. Primero vamos a decir que la función, lo que son compuestos muy importantes porque tienen distintas funciones en el organismo, como reserva energética, funciones estructurales porque forman parte de las membranas de las células y funciones de transporte. Una de las clasificaciones, dentro de la clasificación de lípidos, vamos a diferenciarlos como lípidos saponificables y no saponificables. ¿Qué quiere decir que un lípido es saponificable? Un lípido saponificable es aquel que cuando se hidroliza, básicamente con una base, con hidróxido de sodio, libera jabones. Y dentro de los lípidos saponificables tenemos los triglicéridos, las ceras y los fosfoglicéridos. Los triglicéridos, ¿sí?, son ésteres de glicerol, fíjense, este es un glicerol. El glicerol es un compuesto de 3 carbonos con un oxidrilo, el 1, 2, 3 trihidroxipropano. Cuando está esterificado con ácidos de cadena larga, ¿sí?, llamados ácidos grasos, los conocemos como triglicéridos. O sea, dentro de lo que ustedes conocen en química, son ésteres, ¿sí?, ésteres del glicerol con ácidos carboxílicos de cadena larga. Según la estructura que presenten estos compuestos a temperatura ambiente, ya sean líquidos o sólidos, se los clasifica como grasas o aceites, ¿sí?, las grasas sólidas, los aceites líquidos. Y la característica de estos compuestos, tanto como las ceras y los fosfolípidos, que también son ésteres, es que justamente se hidrolizan originando las sales de los ácidos grasos, que son los llamados jabones. Existe otra cantidad de compuestos que llamamos no saponificables. Son aquellos que no se hidrolizan de esta manera, porque tienen estructuras distintas, básicamente. Dentro de ellos tenemos los terpenos, los esteroides y los prostaglandinas. Fíjense que las estructuras no tienen nada que ver con estos triglicéridos. Por ejemplo, dentro de los terpenos, ¿sí?, tenemos acá un ejemplo, el limoneno, la vitamina A. Los esteroides, que son compuestos que vamos a estudiar más adelante también, que los van a estudiar en cuanto a su química y a sus estructuras. Fíjense que ya son estructuras más complejas. Entonces, para ubicarnos nosotros hoy dentro del conjunto de los lípidos, nos vamos a referir básicamente, vamos a estudiar básicamente estos que son los terpenos. Los terpenos son hidrocarburos complejos que tienen esta fórmula general: carbono N, hidrógeno 2N-4, ¿sí? O sea, fíjense que son insaturados. Básicamente se los considera formalmente como derivados del isopreno, el 2-metil-1,3-butadieno. En general no existe un acuerdo en cuanto a llamar terpenos, terpenoides o demás este tipo de compuestos, pero en general los llamamos a estos compuestos terpenos cuando son naturales y terpenoides cuando son modificados químicamente. Estos compuestos fueron estudiados desde la antigüedad y utilizados desde la antigüedad porque se extraen básicamente del reino animal, del reino vegetal. Se encuentran ampliamente distribuidos en las plantas, en lo que son hojas, tallos, raíces, y se pueden extraer de las plantas bajo la forma de aceites esenciales. También se encuentran en el reino animal, fundamentalmente en el hígado de los animales. Estos aceites esenciales que se extraen de los terpenos son, como su nombre lo indica, aceites, y son concentrados
que tienen en general alguna característica como ser aromas fuertes, gustos agradables, son muy utilizados como saborizantes, como dice acá, algunos con propiedades farmacológicas características como antiinflamatorios, ¿sí? Y en general, como les decía, antiguamente se extraían, bueno, y actualmente también, de alguna de las partes de las plantas. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de este tipo de compuestos y de las plantas de las cuales se extraen. Fíjense, todos estos compuestos son insaturados. ¿Se acuerdan que la fórmula molecular o la forma general que les dije? Existen algunos de cadena lineal, como el linalol, ¿sí?, que se extrae de la lavanda. Acá tenemos el nerol o el geraniol. Existen algunos otros que son cíclicos, como el limoneno que se extrae de los cítricos, del limón, de la naranja, o los terpiñoles, el terpiñol, ¿sí? Y existen algunos otros que son cíclicos de cadenas más grandes, fíjense, son ciclos más grandes, o biciclos. Este es un tipo de compuestos que vamos a incorporar y aprender a nombrar en esta clase, ¿sí? Como el pineno, por ejemplo. O sea que fíjense que las estructuras pueden ser, acá tenemos el careno, que es otro biciclo. Las estructuras dentro de esa fórmula general pueden ser muy variadas. Acá vemos algunos ejemplos en base a su actividad farmacológica. Dijimos que justamente uno de los usos importantes que se le da a este tipo de compuestos es que tienen alguna actividad farmacológica. Algunos de ellos, como el pineno, el mirceno y el cariofileno, son antiinflamatorios. El linalol, por ejemplo, extraído de la lavanda, es anestésico, ¿sí? El limoneno es antidepresivo. Bueno, acá tienen algunas otras propiedades, no son los únicos, estos son algunos ejemplos, y nuevamente vuelvan a ver las fórmulas. Otra vez tenemos la posibilidad de compuestos acíclicos como el mirceno y el linalol, fíjense, todos tienen insaturaciones. Compuestos cíclicos, otra vez, como el limoneno, bicíclicos como el pineno. Vamos a ver dos técnicas para el aislamiento de estos aceites esenciales a partir de las plantas. Una de ellas es el arrastre con vapor de agua y la otra es la extracción continua con solventes. La técnica más usada y más antigua es justamente esta, el arrastre con vapor de agua. Esta técnica se basa en la destilación de líquidos no miscibles, siendo uno de los líquidos el agua y el otro el aceite esencial que nosotros queremos aislar. A la mezcla que contiene el producto, o sea, el aceite esencial que se quiere separar de la planta, lo que hacemos es agregarle un exceso de agua en lo que es el matraz de destilación. En este matraz de destilación luego empezamos a calentar, ayudado por una corriente de vapor de agua de un matraz auxiliar. Por acá va a venir una corriente de vapor de agua y acá tenemos nuestro matraz donde va a estar el aceite esencial mezclado en agua. De tal manera que en el matraz de destilación, en este, se van a recuperar los compuestos no volátiles, o sea, los que van a quedar acá disueltos y solubles en agua caliente, y en el matraz colector finalmente vamos a obtener los compuestos volátiles. Entonces, las sustancias solubles en agua caliente se van a disolver en este matraz, en el matraz de destilación, y las sustancias volátiles e inmiscibles, que son el aceite esencial, porque son volátiles, pero son inmiscibles, son inmiscibles en el agua, van a codestilar con el agua para finalmente ser recogidas en el matraz colector. Por supuesto, acá vamos a tener una mezcla de un compuesto que va a ser el aceite inmiscible en agua y el agua que se puede separar directamente por decantación. La segunda metodología para extraer aceites esenciales es la extracción continua con disolventes. A veces es necesario extraer un compuesto orgánico de una mezcla sólida, generalmente inorgánica, insoluble, tanto en disolventes orgánicos como en agua. Aunque un compuesto orgánico sea muy poco soluble en disolventes, puede aislarse
fácilmente llevando a cabo una extracción en continuo o una extracción continua con un extractor Soxhlex. Fíjense, el aparato que utilizamos es un balón donde vamos a poner un solvente orgánico en el cual se disuelva el componente que queremos extraer. Este es el Soxhlex que se interpone entre el balón y el refrigerante, y acá tenemos un cartucho donde vamos a poner la sustancia sólida, por ejemplo la cáscara de limón, las hojas de menta, ¿sí? O el material del cual queremos extraer el componente. Entonces, el sólido se coloca en el depósito del aparato dentro de un cartucho de celulosa que a su vez hace de filtro. Acá vamos a llenar esto de sólido. Al calentar el matraz, el vapor del disolvente asciende por el tubo lateral y condensa, acá, va ascendiendo por el tubo lateral, llega al refrigerante y condensa, cayendo sobre el sólido. Y ahí es donde se hace la extracción, sobre el sólido que se encuentra en el cartucho. El disolvente extrae poco a poco el sólido y va llenando el dispositivo, este dispositivo, hasta que cuando este alcanza acá el líquido, ¿sí? La altura, ¿sí? De esta rama lateral, de esta pequeña rama lateral, estrecha, cae de nuevo al matraz. Viene por acá y cae al matraz. Y el depósito superior se va completando, se va vaciando por efecto sifón. El proceso se repite automáticamente varias veces. Entonces repetimos, tenemos el solvente, tenemos acá nuestra sustancia sólida, que son las partes de la planta. El solvente asciende por este tubo lateral, se condensa con el refrigerante, cae, ¿sí? Acá. Entonces esto se va llenando el Soxhlex. Cuando llega a la altura de esta pequeña rama lateral, el solvente cae. Y ya extrajo, pero como esto se repite varias veces, la extracción se va haciendo efectiva a medida que este solvente se va concentrando en el aceite que queremos extraer. ¿Qué vamos a tener finalmente? Vamos a tener un solvente donde está disuelto el aceite esencial. Para aislarlo de ahí, vamos a pasar al rotavapor, vamos a eliminar el solvente y en el balón nos va a quedar el aceite esencial. Este aceite amarillo que ven acá es limoneno que fue aislado de la cáscara de naranja que se puso en este dispositivo en el cartucho. Vamos a ver dos clasificaciones de esteroides, de terpenos, perdón. Esta primera clasificación basada en el número de restos isopreno. Recuerden que los restos isoprenos son restos de 5 carbono. Y más adelante vamos a ver una segunda clasificación basada especialmente en la estructura del esteroide, en que sean lineales, cíclicos o bicíclicos. En esta primera clasificación llamamos monoterpenos a los compuestos que tienen 2 unidades de esteroides. Por ejemplo, 2 unidades de isopreno. Por ejemplo, el geraniol, el limoneno, que recién lo estuvimos viendo, el alcalfor y el pineno. Todos estos los vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Sesquiterpenos, aquellos que tengan 3 unidades, o sea, carbono 15, como los azulenos o el cedrol. Diterpenos, 20 carbonos, como la vitamina A que yo les di la estructura al principio. Triterpenos con 30 carbonos, y ya en los triterpenos estamos entrando en lo que llamamos también esteroides, escualeno, el colesterol, ¿sí? Que ustedes ya los van a estudiar dentro de lo que son los esteroides. Los tetraterpenos, que en general ya tienen 40 carbonos, son en general lineales, poliinsaturados, son los llamados carotenoides, que también los van a estudiar en el curso de Química Orgánica 2. Y después tenemos algunos terpenos que son polímeros, como el caucho. El caucho, que tiene una gran cantidad de unidades de 10 carbonos, es un polímero, pero también entra en la clasificación de terpenos. Quiere decir entonces que a partir de esta unidad de isopreno, ¿sí? El 2-metil-1,3-butadieno, podemos llegar a una gran diversidad de compuestos, ¿sí? De terpenos.
Mm. Monoterpenos, por ejemplo, como el biciclo pineno o sesquiterpenos, como se indica acá. Compuestos, como yo les decía, poliinsaturados tipo carotenoides. Mm. Compuestos cíclicos como estos diterpenos. Fíjense que las estructuras son más complejas. Cuando pasamos ya a los esteroides como el colesterol, que son triterpenos, que ya los van a estudiar en esteroides, y compuestos que tienen mucha más cantidad de átomos de carbono o de unidades de isopreno, que son los polímeros como por ejemplo el caucho. El análisis estructural de estos compuestos extraídos de productos naturales vio que cuando estos compuestos se descomponían térmicamente, en general la descomposición era hacia unidades de isopreno, isopentílicas, ¿no? Entonces se dedujo la regla del isopreno diciendo que los terpenos en general están constituidos por unidades de isopreno unidas cabeza-cola. Esto es en general. No todos los terpenos tienen exactamente un múltiplo de 5 y no todos los terpenos están unidos cabeza-cola. Pero es bastante general que esto sea así. Que por descomposición térmica estos compuestos generen unidades de isopreno no quiere decir que en la naturaleza se sinteticen a partir de unidades de isopreno. Se sintetizan a partir de un compuesto parecido que ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo es. ¿Sí? Esto es simplemente un estudio basado en la descomposición térmica. Se vio que en general se descomponen así. La síntesis las vamos a ver más adelante. Entonces, esta regla del isopreno indica que, por ejemplo, un terpeno de 10 carbonos tiene que estar constituido de 2 unidades isoprénicas, unidas cabeza-cola. Si acá tenemos 1, 2, 3, carbono 3, 4 y el metilo sustituyente, y la segunda unidad, carbono 1, 2, 3, 4, el carbono 4 forma una unión con el carbono 1. Entonces, si vamos, por ejemplo, algún ejemplo, en el caso de un monoterpeno, el timol, por ejemplo, fíjense que en general uno puede marcar en la estructura estas unidades de isopreno. Si vemos acá en este ejemplo donde está cortado es donde estarían limitadas las unidades. Acá tenemos una unidad de 1, 2, 3, 4 y el metilo. Y acá abajo tenemos otra unidad de 1, 2, 3, 4 y el quinto carbono que es el metilo. En un sesquiterpeno tendríamos 3 unidades. Fíjense acá están marcadas. 1, 2, 3, 4 y el metilo. 1, 2, 3, 4 y el metilo. Y en este caso 1, 2, 3, 4 y el metilo. Quiere decir que en general en las moléculas de estos terpenos aislados se pueden marcar unidades de isopreno, que en general suelen ser exactamente múltiplos de dividendos de la cantidad de carbonos totales. Acá tenemos otros ejemplos, por ejemplo, de monoterpenos como el limoneno, que ya lo vimos. Podemos marcar 2 unidades, 1, 2, 3, 4, y el sustituyente metilo, bueno, en este caso tiene un doble enlace. Acá otra, 1, 2, 3, 4 y el metilo. 1, 2, 3, 4 y el metilo, y acá una segunda unidad. Lo mismo para el gerañol, 1, 2, 3, 4 y el metilo, y acá una segunda unidad. En el caso de compuestos más grandes como los diterpenos también se pueden marcar, por ejemplo la vitamina A, que es poliinsaturada con un anillo, podemos marcar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y el metilo, otra unidad acá. Si partimos acá, 1, 2, 3, 4 y el metilo. Y si partimos acá, 1, 2, 3, 4 y el metilo. Lo mismo en triterpenos, por ejemplo el escualeno. También podemos ir marcando, este es más fácil porque es lineal. Podemos ir marcando las unidades de 5 donde se encuentran marcadas. ¿Ven ahí? 1, 2, 3, 4 con el metilo. 1, 2, 3, 4 con el metilo.
En compuestos más grandes, como este triterpeno, también se pueden ir marcando las unidades. Recuerden que son 4 carbonos con un metilo, es iso. ¿Sí? Entonces acá tienen, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 con el metilo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces ustedes las pueden ir buscando e ir marcando las unidades. En general, esto se puede hacer en la mayoría de los terpenos. Hay algunos casos, les dije yo que podía haber excepciones a la regla y, por ejemplo, en algunos carotenoides, alguna unión, que es esta, en este caso la unión central, es una unión no cabeza-cola, sino cola-cola. Pero eso no impide que podamos dividir igual el compuesto en las unidades de isopreno correspondientes. Como les dije antes, los terpenos en la naturaleza no se forman a partir de unidades de isopreno. ¿Sí? Las unidades de isopreno son las que se detectan cuando uno calienta o descompone el terpeno. En realidad el precursor, ¿sí?, biológico es el ácido mevalónico. Este ácido mevalónico se obtiene a partir de acetilcoenzima A, ¿sí?, que se acetila aceto, estamos hablando del medio biológico, se acetila acetoacetilcoenzima A. Fíjense, acá hay una reacción de tipo condensación aldólica, hay metilenos acídicos y a partir de una reacción tipo condensación aldólica se llega finalmente por reducción hidrólisis al ácido mevalónico. Este compuesto es el precursor de las moléculas que ahora vamos a ver que finalmente son las que se condensan o las que se polimerizan en los medios biológicos para dar finalmente los terpenos. Entonces, el ácido mevalónico, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y un metilo. O sea, vamos a ver cómo esto se transforma a una unidad de 4 carbonos y un metilo. A partir del ácido mevalónico, entonces, en la naturaleza se sintetiza el precursor inmediato de los terpenos, que es el pirofosfato de 3-isopentenilo o de 2-isopentenilo. Acá tenemos la nomenclatura cuando hablamos de un fosfato, a qué nos referimos, o a un pirofosfato, que va a estar acá como OPP. Si partimos del ácido mevalónico, lo primero, una de las cuestiones que ocurre es la fosforilación de este oxidrilo. Y de este oxidrilo. La fosforilación de los dos oxidrilos va. Posteriormente ocurre una decarboxilación. ¿Se acuerdan que yo les dije que partimos de un compuesto de 6 carbonos y el precursor inmediato es de 5? Lo que sucede acá es una decarboxilación y una pérdida de fosfato. A partir de ahí tenemos el pirofosfato de carboxilo acá. ¿Está? Perdió el fosfato acá. Tenemos el pirofosfato de 3, 1, 2, 3, isopentenilo, que se isomeriza también en el medio biológico a pirofosfato de 2, isopentenilo. Estas dos estructuras, ¿sí?, son los precursores inmediatos que ahora se van a polimerizar para la síntesis de los terpenos. Es importante esta fosforilación porque vamos a ver que la síntesis va a implicar la salida de este grupo. Y la naturaleza, como les dije acá, emplea el fosfato o el pirofosfato como buen grupo saliente. Entonces, cuando estos precursores reaccionan, este carbono es deficiente, acá ocurre entonces un ataque nucleofílico de un pirofosfato de 3-isopentenilo a uno de 2-isopentenilo para producir la salida entonces del pirofosfato y formar esta unión carbono-carbono. Se formó este enlace carbono-carbono, dando lugar entonces a un monoterpeno, porque acá ya tenemos 10 carbonos. Por ejemplo, a partir de acá se puede obtener como monoterpeno el geraniol. O esto puede continuar con otra molécula de pirofosfato de 3-isopentenilo para formar, por ejemplo, un sesquiterpeno con 3 unidades de 5 carbonos. La química que utiliza es la química de los alquenos, de los carbocationes. Fíjense que todo lo que vamos a ver respecto a la química de estos compuestos tiene que ver con la química de los carbocationes, porque estamos hablando básicamente de compuestos de alquenos. Entonces,
acá les digo que la síntesis de terpenos utiliza básicamente la química de los carbocationes y la síntesis, las propiedades químicas de los terpenos. Las reacciones de alargamiento de cadena y de ciclización del metabolismo de terpenos son alquilaciones electrofílicas en las que se forman enlaces carbono-carbono por reacción de un carbanión, de un carbocatión, perdón, altamente reactivo con un doble enlace. ¿Qué es esto que vimos recién? Tenemos un carbocatión que se va a formar porque el pirofosfato acá es buen grupo saliente. Este carbocatión es reactivo frente a un doble enlace que puede atacar de forma nucleofílica, formar ahora este intermediario de reacción. Si este doble enlace se une acá, forma la unión carbono-carbono, este carbono queda positivo y tenemos este intermediario de reacción. A partir de acá, en el medio biológico, esto se puede hidrolizar el pirofosfato y dar, por ejemplo, el geraniol, o se puede transformar en el pirofosfato de geranilo, ¿sí? Acá, por eliminación de un hidrógeno a través, por supuesto, de formas enzimáticas distintas, características especiales para cada una de estas reacciones. La segunda clasificación de los terpenos, así como la primera estaba basada en el número de átomos de carbono, la segunda clasificación de los terpenos está basada en el tipo de esqueleto carbonado. Y así vamos a clasificar a los terpenos como acíclicos, monocíclicos, bicíclicos, tri o tetracíclicos. Los terpenos acíclicos son aquellos, ¿sí?, que tienen toda la característica en cuanto a los átomos de carbono que estuvimos mencionando, las estructuras de isopreno de los terpenos, pero que no forman ciclos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el caso del mirceno, ¿sí?, el caso del neral o el caso del nerol. Fíjense que estos son monoterpenos, tienen dos estructuras de isopreno. Pueden ser compuestos monocíclicos como vimos, el mentano o el limoneno, que teniendo los 10 átomos de carbono van a ser monoterpenos, pero que forman un ciclo. O en su estructura está formado un ciclo ciclohexano en este caso. Los compuestos bicíclicos, fíjense, son compuestos que tienen como los dos ciclos en la misma estructura. Acá ustedes pueden indicar el ciclo de 6 átomos de carbono, que es el que estoy indicando, y después hay un metileno o un carbono que es como un puente, en posición 1,3 relativa en este caso. Entonces tendríamos este ciclo que estoy indicando y este otro ciclo, donde esto es como si fuera un puente, pero que en realidad está formando dos ciclos. Mantienen la estructura de terpenos, en cuanto a que podemos también indicar las estructuras de isopreno, pero tienen este puente que los hace compuestos bicíclicos. Fíjense este caso, el pineno, o este caso el gamma pineno, ¿no? Se están diferenciando el alfa, beta y gamma pineno en la posición del doble enlace. Estos son naturales y este es sintético. También tenemos compuestos tricíclicos o tetracíclicos, que ya les dije que pasaban a la categoría de esteroides. Entonces, según el esqueleto carbonado, los vamos a clasificar de esta manera. Vamos a ir estudiando los terpenos basándonos en esta última clasificación. Vamos a empezar a estudiar los terpenos cíclicos, acíclicos, luego los cíclicos, los bicíclicos, y vamos a estudiarlos en base a sus propiedades químicas, en base a sus propiedades estereoquímicas y en base a la reactividad que tienen estos tipos de compuestos. En principio, los terpenos acíclicos dijimos que podrían ser de este tipo. A su vez pueden tener otros grupos funcionales, ¿sí? Por ejemplo, ser hidrocarburos simplemente, como el mirceno y el oximeno, aceites esenciales del laurel y de la albahaca. Fíjense, tienen varios dobles enlaces. Acá tenemos 2 dobles enlaces, acá tenemos 3 dobles enlaces. Pueden ser aldehídos, tener el grupo funcional aldehído, como el geranial y el neral, que en su conjunto forman el aceite esencial citral del limón, ¿sí?, que tienen distinta configuración a nivel de este doble enlace. Fíjense, a nivel de este doble enlace, este grupo principal y este grupo principal están en trans,
o sea en E. Y a nivel de este doble enlace, estos dos grupos principales están en Z. Pueden ser alcoholes, como el geraniol y el nerol, extraídos de la rosa y de la bergamota, por ejemplo, ven, acá tienen oxidrilos que también se están diferenciando básicamente en la configuración de este doble enlace. Esta mezcla, que es el citral, se determinó la configuración justamente de los dos componentes indirectamente y en el laboratorio, transformándolos en los alcoholes y viendo la velocidad de ciclización. Ahora vamos a ver cómo se hizo ese tratamiento, y con eso no solamente es para que ustedes sepan cómo se hizo, sino para que ya vayan viendo cuáles son las propiedades químicas de estos compuestos y cómo pueden fácilmente ciclarse. Si ustedes se fijan, si partimos del neral, que tiene, dijimos, el formilo y este resto del mismo lado, cuando nosotros reducimos este formilo con sodio, amalgama de sodio, obtenemos el alcohol correspondiente, que en medio ácido se protona dando la sal de oxonio correspondiente. Estas sales de oxonio se pueden deshidratar fácilmente. Cuando esto pierde agua, nos va a formar en este carbono un carbocatión, ¿sí? Que perdió la molécula de agua. Este carbocatión tiene la posibilidad de estabilizarse por resonancia con este doble enlace. Por lo tanto, este doble enlace puede pasar a esta posición y entonces quedar la carga positiva acá. Esto tiene que ver entonces con la estabilización con resonancia de este carbocatión. Para que se produzca una ciclación, ¿sí? Necesitamos que un doble enlace reaccione o ataque a este carbocatión. Y estos tienen que estar espacialmente cercanos, porque si esto está dispuesto en una conformación muy lejos, esta reacción no se va a dar. Entonces hasta acá la formación de este carbocatión y su estabilización por resonancia a partir del neral. Si partimos del geranial, que tiene el carbonilo hacia el otro lado, cuando hacemos la reducción obtenemos el alcohol, cuando protonamos obtenemos la sal de oxonio y cuando pierde agua obtenemos el carbocatión, que puede estabilizarse también por resonancia con este doble enlace. Entonces esta es la estabilización por resonancia de este carbocatión hacia esta posición con este doble enlace. Ahora, para que esto se cicle y se pueda formar un ciclo, yo necesito una proximidad, como les decía antes, entre este doble enlace y este carbono deficiente de electrones. Entonces, si volvemos al híbrido resonante intermediario de la deshidratación del nerol, vemos que este doble enlace se encuentra cerca, porque fíjense, está en posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puede formar un anillo de 6 miembros, se encuentra en una posición relativa donde el doble enlace puede atacar al carbocatión, en esta forma resonante, puede atacar al carbocatión. En este otro ejemplo, en el ejemplo del geraniol, vemos que el metileno, que está positivo, se encuentra lejos de este doble enlace. ¿Qué tiene que suceder para llegar a esta estructura? Lo que tiene que suceder es que haya un giro de esta unión. Pero esta unión, en esta forma resonante, es doble, no gira. Quiere decir que en la forma resonante, donde el doble enlace se encuentra sobre esta unión carbono-carbono y la carga positiva acá, esta unión que ahora es simple puede girar. Y cuando gire esta unión simple, vamos a llegar a esta estructura. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos del geraniol, todo esto tiene que pasar. Esto tarda un tiempo. Entonces, finalmente, la ciclización se da cuando el doble enlace ataca al metileno que está en esta posición acá. ¿Sí? Este doble enlace pasa a formar esta unión carbono-carbono y nos queda la carga positiva en esta posición. ¿Está? Que puede hidratarse y perder un protón para formar el alfa-terpiñol. ¿Estamos? Entonces, la diferencia de velocidad
entre la formación del terpiñol a partir del neral y del geranial está justamente dada por la configuración de los productos de partida. O sea que básicamente tiene que haber, en este caso, un giro de una unión para que los dos restos que van a reaccionar se encuentren próximos en el espacio. Vamos a pasar a los terpenos monocíclicos. Los terpenos monocíclicos, como el que vimos recién, pueden formarse a partir de compuestos acíclicos. Para ello dijimos que los compuestos de los centros tienen que estar próximos en el espacio. Por ejemplo, si consideramos este terpeno monocíclico, podría ciclarse entre el carbono 3 y 4, dándonos este compuesto que sería el paramentano, que puede posteriormente transformarse, por ejemplo, pueden darse dos insaturaciones como el 1,8 mentadieno, como el limoneno, ¿no? Pero digamos que sí, podemos ciclar entre carbono 3 y 4, o también para obtener un anillo de 6, que sabemos que son los más estables, podemos ciclar entre carbono 2 y 8. Cuando ciclamos entre carbono 3 y 4 obtenemos este compuesto. Cuando ciclamos entre 2 y 8 voy a tener este ciclohexano, que a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Este ciclohexano que va a tener un sustituyente metilo, otro sustituyente metilo y en un carbono va a tener dos metilos. En general, estas ciclaciones no se dan fácilmente porque dos grupos metilos en un carbono tienden a ser inestable el ciclohexano. Entonces, en general esto es lo que llamamos la regla del gem de alquilo. Tienden a ser inestables, así que si tenemos que preferir, vamos a preferir siempre la ciclación donde no tengamos un grupo gem de alquilo. Otra cosa que tenemos que recordar de orgánica 1 es que estos ciclohexanos disustituidos tienen isomería geométrica. O sea, se puede obtener el isómero cis o el isómero trans. Acá tenemos dos sustituyentes en posición 1,4. ¿Qué quiere decir? Que podemos obtener el cis paramentano con el metilo y el isopropilo del mismo lado del plano, o podemos obtener el trans con el isopropilo y el metilo en 1,4 de distinto lado del plano. ¿Qué más tenemos que recordar? Que estos compuestos a su vez tienen un equilibrio conformacional. En este caso tenemos un isopropilo en ecuatorial y un metilo en axial. Y acá tenemos el isopropilo en axial y el metilo en ecuatorial. Este equilibrio conformacional va a estar desplazado hacia el isopropilo en ecuatorial. En este caso tenemos los dos restos en ecuatorial en el trans, 1,4, o los dos restos en axial. Por lo tanto, no hay duda que este equilibrio conformacional va a estar desplazado hacia el conformero con los dos restos en ecuatorial. Estamos entonces, cuando formamos en la síntesis de los terpenos monocíclicos, recuerden siempre en general anillos de 6, en general anillos de 6 que no tengan un gem dimetilo en el ciclohexano, y recuerden también la posibilidad de las estructuras conformacionales y los isómeros geométricos que se pueden dar en estos compuestos. Vamos a ver ahora un poquito la estereoquímica de estos compuestos, porque por ejemplo, este tipo de compuestos que tienen 3 carbonos quirales, lo primero que tienen que ver es que acá hay 3 carbonos quirales, van a tener una cantidad de estereoisómeros. Entonces, primero, este compuesto es el mentol, que está mal el nombre ahí, por favor, si está nombrado como ciclohexanol, por favor corrijan acá el nombre, es el 2-isopropil 5-metil ciclohexanol. Bueno, pero básicamente lo que queremos ver es que tiene 3 carbonos quirales. Ustedes ya saben que 3 carbonos quirales implica 8 estereoisómeros. ¿Sí? Entonces, porque recuerden la fórmula 2 a la n. Implica 8 estereoisómeros. ¿Cuáles van a ser los estereoisómeros y cómo tenemos que considerarlos? Vamos a hacer, para poder determinar todos los estereoisómeros, vamos a dejar fijo un isopropilo. ¿Sí? Porque no podemos estar cambiando los 3 restos a la vez. Entonces, una forma es dejar fijo uno de los restos. En este caso, por ejemplo, vamos a dejar fijo el isopropilo. Fíjense que todas las estructuras, el isopropilo está en una posición ecuatorial.
Y vamos a movernos con los otros dos restos, que son el oxidrilo y el metilo. Entonces, en el primero que vamos a indicar, tenemos el isopropilo en una posición y el oxidrilo y el metilo en trans. Metilo en trans, oxidrilo en trans. Este compuesto que tiene el isopropilo en trans al oxidrilo y al metilo se llama mentol. ¿Sí? ¿Qué va a tener? Tiene 3 centros quirales, va a tener un enantiómero. O sea que ya podemos marcar el primer estereoisómero y su enantiómero. Si nuevamente en este caso dejamos el isopropilo fijo, podemos ubicar el metilo en trans al isopropilo y el oxidrilo en cis al isopropilo. Vamos a tener este segundo estereoisómero, que a su vez va a tener su enantiómero. En el tercer caso, dejamos el isopropilo fijo nuevamente y vamos a ubicar el metilo en cis al isopropilo y el oxidrilo en trans al isopropilo. Y acá vamos a tener entonces un nuevo estereoisómero que tiene su imagen especular, que es el isomentol. Tenemos el mentol, el neomentol y el isomentol. Y por último, dejando el isopropilo en la misma posición, podemos ubicar el metilo en cis, acá metilo en cis, y el oxidrilo en cis. Y de este compuesto también vamos a tener su enantiómero. Y ahí están los 8 estereoisómeros. ¿Entendemos? Cuando tenemos 3 carbonos quirales, vamos a dejar uno en una posición y vamos a ir variando el resto para indicar los estereoisómeros. Cada uno tiene su imagen especular y ahí están los 8 estereoisómeros. Una diferencia química que tienen estos 8 estereoisómeros es que, por ejemplo, los que tienen el oxidrilo en ecuatorial tienen una mayor velocidad de esterificación. Los oxidrilos, cuando están en ecuatorial hacia afuera del anillo, están mucho menos impedidos, ¿sí?, para poder reaccionar que los que se encuentran en axial. Eso en forma general. ¿Sí? Cualquier sustituyente que esté en ecuatorial está mucho menos impedido para reaccionar que aquellos que se encuentran en axial. Entonces, una diferencia acá entre estos compuestos es la mayor velocidad de esterificación del mentol y del isomentol. Ahora bien, a partir de estos compuestos, por oxidación se pueden obtener mentonas, oxidando el grupo oxidrilo, de los 4 compuestos que vimos, ¿no? El neomentol, el mentol, el neoisomentol y el isomentol. ¿Qué se observa? Cuando nosotros oxidamos el neomentol, que tiene el grupo oxidrilo en axial, y los otros dos, fíjense en esta posición, o el mentol, que lo único que diferencia es la posición del grupo oxidrilo, los otros dos grupos están iguales, cualquiera de ellos se oxida pasando el carbono sp3 a un carbono sp2 de cetona. Y nos da la mentona, que tiene los restos isopropilo y metilo en trans. Cuando el proceso de oxidación se da sobre el neoisomentol, que tienen el isopropilo y el metilo en cis, como acá, el isomentol, el isopropilo y el metilo en cis, y la diferencia está en la configuración del oxidrilo, cualquiera de ellos dos se oxida a la isomentona. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la mentona y la isomentona? Básicamente que los dos restos, isopropilo y metilo, se encuentran en distinta posición. Acá están en trans y acá están en cis. Se vio que la mentona se puede interconvertir en la isomentona a través de un proceso de enolización. Ustedes saben que las cetonas se encuentran en equilibrio cetoenólico cuando tienen un hidrógeno en alfa. Cuando el hidrógeno en alfa que enoliza es el hidrógeno que corresponde a uno de estos carbonos quirales, en este caso el carbono que llega al isopropilo, vemos, por ejemplo, si partimos de la mentona y se da el proceso de enolización de tal manera que este hidrógeno, el que estaría acá, va sobre el oxígeno, el doble enlace se forma ahí. Esto está girado
¿sí? De tal manera que está el doble enlace de frente, el oxidrilo y el carbono. Estos dos carbonos están acá de frente, el carbono que lleva el isopropilo y el oxidrilo. Cuando este equilibrio vuelve a la forma cetónica, el hidrógeno que vuelve a este carbono puede volver en la misma posición o en la posición contraria y por lo tanto puede transformar esta mentona, ¿sí? Ahora en el compuesto donde el isopropilo esté en otra posición. Lo mismo pasa si nosotros partimos de este compuesto, que tiene el oxidrilo acá en alfa a este carbono. Si el proceso de enolización se da hacia acá con este hidrógeno, se nos forma este intermediario, donde cuando esto vuelve, ¿sí? El hidrógeno sobre este carbono puede volver en la misma posición axial o ecuatorial. Quiere decir que a través de un proceso de enolización tenemos que tener en cuenta que estos compuestos, como por ejemplo la mentona, se puede transformar en la isomentona. Pero para ello es importante que el hidrógeno que está involucrado en el proceso de enolización sea el hidrógeno, uno de los hidrógenos que está en el carbono quiral. Vamos a pasar ahora a los terpenos bicíclicos. Los terpenos y los terpenoides bicíclicos naturales lo derivan de los hidrocarburos saturados correspondientes. En general se forman un anillo de 6, ¿sí? Y un segundo anillo que puede ser de 3, 4 o 5 eslabones. Si consideramos este compuesto, el que tenemos acá, y la posibilidad de ciclaciones posteriores, podemos ver que si se produce, supongamos, acá tenemos el ciclohexano, una ciclización entre este carbono y este carbono en el camino A, vamos a tener el ciclohexano más un pequeño anillo que se forme de 3 eslabones. Eso es, por ejemplo, un terpeno bicíclico del tipo 1 de la clase 1 que se llama 6 más 3. Si la ciclización se produce entre este carbono y este carbono, se va a formar acá un ciclo, que está acá indicado, por ejemplo, en el carano, que también es 6 más 3, porque es 6 eslabones por un lado y 3 por el otro. Si la ciclización se puede producir con este carbono de acá, siguiendo el camino C, la clase de biciclo que se forma es 6 más 4, porque tenemos un anillo de 6 y también tenemos un anillo de 4. ¿Sí? Fíjense, estos dos metilos son los que vienen de acá, ¿no? Si esto cierra acá, tenemos base el anillo de 6 y este puente que es el anillo de 4. Que lo podemos escribir de esta manera o de esta manera. De esta manera es, simplemente bajamos este carbono para acá y subimos este puente. Cuando el cierre se da entre este carbono y el carbono en 4 acá arriba, podemos tener los biciclos de tipo 3 que son 6 más 5. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 1, 2, 3, 4, 5. O este caso, 6 más 5, o este caso, 6 más 5 de acá, o este caso, el isoborniano, 6 más 5 de acá. Esa es la clasificación para los biciclos. Otro tema importante para estos biciclos que empezamos a estudiar ahora es su nomenclatura, porque ustedes hasta ahora en los cursos de química orgánica todavía no vieron nomenclatura de estos compuestos, así que vamos a pasar ahora a ver cómo nombramos estos compuestos bicíclicos. En la nomenclatura de estos compuestos bicíclicos, el nombre sistemático deriva de la forma en que los carbonos están unidos en una estructura que comparten dos anillos, o sea, una estructura bicíclica. Los anillos, básicamente, por ejemplo, en este caso, fíjense, comparten dos átomos de carbono. Estos dos átomos de carbono, que están indicados no con flechas como dice acá ahí, sino con dos circulitos, estos dos átomos de carbono se llaman cabeza de puente. Vamos a ver que en general estos compuestos bicíclicos, el anillo de 6, como tiene un puente, ¿sí?, entre otros dos carbonos para formar el segundo ciclo, el anillo de 6 en general se encuentra en una forma más estable bote, por eso la dibujamos de esta forma. Para nombrarlos en forma sistemática, primero vamos a contar el número de carbonos de todo el sistema y se le asigna el nombre del carbono lineal correspondiente.
precedido del prefijo biciclo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 6 más este 6 en la base, este ciclo que está escrito, está dibujado en forma de sobre. Este ciclo tiene 6 más un metileno que tiene acá. O sea, en total tenemos 7 carbonos. O sea, va a ser un biciclo, precedemos la palabra biciclo, heptano. Ahora, para poder ver cuáles son las distintas partes de este biciclo, vamos a identificar los carbonos cabeza de puente, ¿sí? Que dijimos que son los carbonos que están compartiendo los dos ciclos. Entonces, se identifican los carbonos cabeza de puente. Y se cuentan los carbonos de cada puente. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos entre este y este un puente de un carbono. Después tenemos entre este un puente de 2 carbonos, que está marcado acá. Y entre este y este un puente de 2 carbonos. O sea que va a ser un biciclo heptano. Y lo vamos a nombrar como 2.2.1. 2, 2, 1. Indicando los carbonos, ¿sí? Que están entre los puentes, entre los carbonos puentes. Entre el prefijo biciclo y el nombre del alcano, se ordena en orden decreciente la serie de números de carbono de cada puente, separados por un punto, y toda la serie va cerrada entre corchetes. ¿Qué quiere decir? Que entre el nombre del biciclo y el nombre del alcano vamos a indicar esto. 2, 2, 1, de mayor a menor, separado por un punto. Entonces esto va a ser un biciclo. 2, 2, 1, heptano. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este biciclo tiene 6 y 2, 8. Va a ser un octano. Identificamos las cabezas de puente. Y entonces tenemos de este lado 4 carbonos y de este lado 2. Entonces es un biciclo 4, 2, 0, octano. En este caso tenemos un biciclo de 4 carbonos más 1, 5. Identificamos las cabezas de puente y es un biciclo 2, 1, 0, pentano. En este caso tenemos 6 acá abajo y 2 carbonos acá, es un octano, y va a ser un biciclo 2, 2, 2, octano. Acá tenemos un decano, tenemos acá un anillo de 8 y tenemos acá 2 carbonos. Entonces es un biciclo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, decano. Y este también es un decano, pero fíjense que el biciclo es 1, 2, 3, 4, 2, 2, decano. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos ahora donde aparte de biciclos se presentan sustituyentes. Cuando tenemos sustituyentes, hay que numerar el ciclo. Esto es importante, desde un carbono cabeza de puente. Siempre numeran el ciclo desde un carbono cabeza de puente. Uno de esos carbonos va a ser el carbono 1. De tal manera que los sustituyentes queden con el menor número posible. O sea, vamos a elegir dentro de las 2 cabezas de puente aquel donde los sustituyentes queden con el menor número posible. Luego del primer ciclo que numeramos, vamos a numerar los carbonos que no son comunes al segundo ciclo. Las insaturaciones presentes se nombran dando al alqueno la ubicación más baja posible, porque es grupo funcional, respetando la numeración original del compuesto. Y NOR, ¿sí? Cuando anteponemos el prefijo NOR, indica una demetilación. Por ejemplo, si consideramos este biciclo, empezamos a numerar entonces desde un carbono cabeza de puente. Y vamos hacia donde esté la primera sustitución. Puede ser el 1 este o el 1 este. Este tiene la sustitución más cercana. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos el primer ciclo. Ahora bien, el compuesto tiene 7 carbonos, porque numeramos ahora el carbono del segundo ciclo. El metilo no lo consideramos porque lo vamos a nombrar como sustituyente. Entonces el compuesto va a ser un heptano. Va a ser un heptano que tiene 2 metil y es un biciclo
Es un biciclo 3,1,1 heptano. ¿Sí? 2-metil 3,1,1 heptano. Vamos a este caso. Nombramos cualquiera de los dos que tenga, de los dos cabezas de puente, como carbono 1. Nos fijamos las sustituciones con el menor número. En este caso, si este es el carbono 1 y nos miramos para allá, el isopropil tiene 5 y tenemos 1,2-dimetil. Entonces va a ser un biciclo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1,2-dimetil, biciclo 3, 1, 2, 3, 1 por este puente, 0 por este puente, hexano. ¿Estamos? O sea, estamos nombrando el hexano y todos los demás carbonos como sustituyentes. Cuando tenemos doble enlaces exocíclicos que van para afuera, la nomenclatura es ilidem. Si queremos nombrar esto como sustituyente, se nombra como ilidem. Entonces, empezamos desde un carbono cabeza de puente. Acá vamos a tener un hexano. Y vamos a nombrar todos estos sustituyentes y vamos a nombrar que es un biciclo. Entonces, si este es el carbono 1, es un isopropil. En 3,4 tenemos dos estructuras con doble enlace. Entonces, 3,4 metilidén, porque es de un solo carbono. Si estos fueran dos carbonos, sería etilidén. Es metilidén, 3,4 metilidén, y es un biciclo 1, 2, 3, 1, 0. Y es un hexano. Vamos a este caso, si nombramos para acá, porque acá tenemos el doble enlace endocíclico, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces va a ser un biciclo, 1-metil, biciclo 2, 2, 1, 2-hexeno, porque está en el 2. Si vamos a este caso otra vez, nombramos como 1 alguno de los carbonos cabeza de puente, y acá tenemos dos isopropilos en carbono 1 y 5, y un metilo en carbono 2. Entonces 1,5 diisopropil, 2-metil, el biciclo es 3, 1, 0, hexano. Y acá, si nombramos como este carbono 1, cabeza de puente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un 4 isopropil, 3, 7, 7, acuérdense que después del biciclo seguimos con el segundo, del primer ciclo seguimos con el segundo, trimetil es un biciclo 1, 2, 3, 4, 1, 0, 4, 1, 0 heptano, porque acá incluimos a este carbono 7. Y acá nuevamente es un heptano porque tiene 6 más el carbono del segundo ciclo 7. Comenzamos a numerar, como siempre, desde un carbono cabeza de puente. Tenemos 2, 4, 6, 6 tetrametil. 1, 2, 3. El biciclo, ¿no? Biciclo 3, 1, 1, heptano. Y ahí tienen otro ejemplo más para continuar. ¿Y cómo es la estereoquímica de estos compuestos bicíclicos cuando presentan carbonos quirales? Sobre todo cuando los carbonos quirales son parte de los dos ciclos, ¿sí? Son carbonos cabeza de puente. A ver, si consideramos este caso, por ejemplo, el pinano, como para traer un ejemplo. Acá tenemos un biciclo que acá es 6, tiene un carbono más, del segundo ciclo va a ser un heptano. Si empezamos a numerar de este carbono cabeza de puente hacia allá, en 2 tenemos un metilo y en 7 tenemos 2 metilos. ¿Sí? Entonces esto va a ser un 2, 7, 7 dimetil, trimetil, biciclo, 3, 1, 1, heptano. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con los carbonos quirales. En 2 tenemos un carbono quiral. Este carbono, ¿sí?, va a poder estar en sus dos configuraciones. El metilo va a poder estar hacia un lado
o hacia el otro del plano y va a poder tener dos configuraciones. Los carbonos que son cabeza de puente solo pueden estar en una sola configuración, ¿sí? Que es la configuración que permite formar el puente. Entonces, este biciclo que tiene 3 carbonos quirales no va a presentar 8 estereisómeros. Va a presentar 2 estereisómeros por el carbono 2, pero va a presentar un estereisómero por cada uno de los carbonos cabeza de puente. Quiere decir que en lugar de 8 estereisómeros acá vamos a tener 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, los carbonos cabeza de puente solo se pueden presentar en una configuración que es aquella que permite la formación del puente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si tenemos un pineno, ¿sí? Un compuesto que tiene un doble enlace acá, es un biciclo y lo hidrogenamos, vamos a obtener 1, 2, 3 carbonos quirales. Lo dibujamos, como les dije antes, en su forma bote, porque es la forma que está estabilizada cuando hay un puente 1,3 o 1,4. Si este puente está acá, también la forma bote es la estabilizada para el ciclo de 6. Entonces, ¿cómo dibujamos los estereoisómeros? Vamos a tener estereoisómeros donde el metilo, que es este carbono quiral, va a poder estar hacia acá, o sea, en cis al anillo, que es exo, o va a poder estar hacia abajo, que sería en trans al anillo, que es el endo. Pero el anillo, acá los carbonos quirales que corresponden a los carbonos cabeza de puente solo van a estar formando un estereoisómero. Entonces voy a tener aquel donde el metilo esté del mismo lado del ciclo isonantiómero y aquel donde esté del lado opuesto isonantiómero. Y ahí están las 4 formas activas. ¿Sí? En lugar de 8 son 2 por el metilo, 3 y 4 por los 2 carbonos cabeza de puente. Entonces son 4 formas activas. Y acá tenemos una consideración más de estos compuestos bicíclicos, que es la presencia del doble enlace. Cuando existe un doble enlace, nunca podemos ubicar ese doble enlace sobre un carbono cabeza de puente. Esa es la regla de Brett. En compuestos bicíclicos puenteados, no puede localizarse un doble enlace sobre un carbono cabeza de puente. ¿Por qué existe esto? Porque hay una distorsión angular demasiada, muy grande, que destruiría el solapamiento entre los orbitales pi del doble enlace. Si yo pongo un doble enlace en esta posición, la distorsión que existe ya en el ciclo, ¿sí? Cuando este ciclo está puenteado, más la presencia de un doble enlace que aplana la molécula a nivel del doble enlace, no permitiría el solapamiento entre los orbitales pi de los 2 carbonos que forman el doble enlace. Entonces, ejemplos de compuestos de este tipo son los pinenos, el alfa, el beta y el gamma pineno, que diferencian en la presencia del doble enlace. Por ejemplo, acá está en esta posición, acá es exocíclico y acá está en esta posición. Entonces vamos a ver cuántos estereoisómeros tendrían estos compuestos. Básicamente tenemos 2 carbonos quirales, ¿sí? Y tenemos que considerar que tenemos un doble enlace acá, o sea que si dibujamos la silla a nivel del carbono 2,3 enfrente, ¿sí? Esto ahora va a ser prácticamente como una semisilla. Y en realidad el único estereoisómero que vamos a tener es el enantiómero, porque 1 y 5 tienen solo una configuración. Acá tenemos otro ejemplo para el beta-pineno, donde 1 y 5 también tienen solo una configuración. Y tendríamos en este caso solo 2 formas activas. Lo importante de todo esto es que vean que nunca el doble enlace puede estar sobre un carbono cabeza de puente. Vamos a ver algunas reacciones y entrar ya en la reactividad de estos compuestos. Básicamente estos compuestos tienen una reactividad que tiene que ver con el doble enlace carbono-carbono. Sin embargo, no son las únicas reacciones que pueden dar. Pero en general, la química que corresponde a la química de los terpenos es la química de los carbocationes, que ustedes ya conocen desde que estudiaron alquenos, las primeras grupos funcionales que estudiaron en Orgánica 1. Si nosotros tenemos un compuesto de este tipo como el alfa-pineno y lo enfrentamos a una hidrólisis en medio ácido, podemos por un lado tener un carbocatión acá, un
la adición de un hidrógeno acá y un carbocatión acá, que puede, por supuesto, dar un alcohol. También, como tenemos la posibilidad de formar un carbocatión estable en esta posición, el compuesto se puede romper esta unión y formar este alcohol. Que nuevamente, por una hidrólisis en medio ácido, podría formar un alcohol en esta posición por formación del carbocatión en esta posición. Otras reacciones que pueden dar los alquenos son las oxidaciones. Recuerdan que los alquenos se cinden por oxidación. La ruptura por oxidación acá nos daría en este carbono una acetona y en este carbono un ácido o un aldehído, dependiendo de las condiciones de oxidaciones, ustedes ya los conocen, pero ya pasaríamos a un compuesto donde, fíjense, rompemos esta unión del ciclo de 6. La adición con ácido clorhídrico, por ejemplo, permitiría la adición de un hidrógeno acá, la formación de un carbocatión y la adición de cloruro en esta posición. Lo mismo si partimos del beta-pineno, tenemos un doble enlace en esta posición exocíclica. Si oxidamos, se nos va a romper esta unión y nos va a oxidar esto a acetona. Y si hacemos una adición de clorhídrico a este doble enlace, se nos va a unir el hidrógeno acá dando este carbocatión y la adición de cloro en esta posición. O sea, lo que tienen que analizar es básicamente lo que ustedes conocen sobre reactividad de alquenos. Considerando otro biciclo como el canfano, ¿sí? Fíjense que es un biciclo que tiene un anillo de 6, ¿sí? Y uno de 5, 2 de 5. El canfano, entonces lo podemos, lo primero que tenemos que ver es, como yo les decía, pasar a la forma conformacional. Pasar a la forma conformacional significa que nuestro anillo de 6 lo vamos a escribir en forma bote. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Escribimos primero la forma bote. Después tenemos un puente entre 1 y 4. Ahí está, escribimos el puente entre 1 y 4. En 1 tenemos el metilo y en 7 tenemos 2 metilos. ¿Sí? Entonces, la forma bote estabilizada, que es la estabilizada cuando existen estos puentes, sería esta. En este caso, bueno, acá les indico que hay dos derivados importantes, que son el alcanfor, que es ampliamente utilizado por sus propiedades farmacológicas, pero fundamentalmente quiero que vean esto, cómo pasamos de la forma plana a la forma bote. Entonces dibujamos el anillo de 6 con una forma bote, ponemos el puente y dibujamos los sustituyentes. En este caso el alcanfor, fíjense, el alcanfor tiene un carbonilo en esta posición. Como tenemos que nombrar carbono 1 siempre a un carbono que forma parte del carbono cabeza de puente, vamos a numerar hacia el lado donde el grupo carbonilo, como grupo fusional, tenga el menor número. O sea que numeramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Después tenemos un puente acá con un carbono 7. Tenemos dos carbonos quirales, pero son dos carbonos quirales que son cabeza de puente. Por lo tanto, las únicas formas activas que vamos a tener es aquella donde el puente esté siempre de un lado y el enantiómero. Bueno, el alcanfor ustedes lo deben conocer, tiene un olor aromático fuertísimo. ¿Sí? Es excitante del sistema nervioso, es antiinflamatorio, es estimulante de la respiración. Vamos a ver una reacción que se da sobre los compuestos que tienen carbonilos incluidos en el anillo, ¿sí? En el anillo de terpenos o de otros anillos. Y tenemos que considerar siempre lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una reducción, el reductor puede ser una reducción química o catalítica. En general, el reductor va a entrar por el lado inverso al cual se encuentre el puente. Por un problema estérico simplemente. Si acá hay un puente, ¿sí? Algo que estéricamente me está impidiendo la entrada de un
reactivo, en general, ¿sí? La reducción se va a dar, la reducción o la sustitución que sea, se va a dar a través de la cara donde tengamos menos impedimento estérico. Básicamente, en este caso, podríamos obtener una reducción donde el reductor entre por acá y nos dé el oxidrilo para acá, o donde entre por acá y nos dé el oxidrilo para acá. ¿Sí? Recuerden siempre que las reducciones químicas o catalíticas se van a dar por el lado inverso, en general, con mayor proporción, al cual se encuentra el puente metilénico. En terpenos que tienen grupos carbonilos, una forma de modificar su estructura es transformándolas en los compuestos. ¿Se acuerdan en Orgánica 1 cuando hacían las reacciones con hidroxilamina, que transformaban a los aldehídos en oximas? Bueno, una posibilidad es transformándolos en oximas. Las oximas en medio ácido, no sé si estudiaron esta reacción, pero las oximas en medio ácido en general lo que producen es una transformación donde cuando este oxígeno, este oxidrilo que proviene de la oxima se protona, ¿sí? Ocurre una migración de algunos de los restos que están sobre el carbono sp2 que tiene doble unión al oxígeno, sobre el nitrógeno, para la formación de una amida, ¿sí? Entonces, en el caso de los compuestos de los terpenos ocurre lo mismo. Lo que pasa que como son ciclos, ustedes tendrían que ver acá, cuando se forma la oxima y se protona, hacia dónde se va a producir la obtención de la transposición de Beckmann para dar la amida correspondiente. En general, la amida correspondiente se da considerando la estructura del producto que se obtiene. Si nosotros acá tenemos esta oxima y la tratamos en medio ácido, se puede romper esta unión o esta unión, ¿sí? Sin embargo, si este resto migra sobre el nitrógeno, obtendríamos un anillo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 7 átomos de carbono, de 7 átomos, lo mismo que acá. Y en general, sepan que las oximas que se obtienen a partir de la hidroxilamina con un terpeno bicíclico, se rompen originando, ¿sí?, el compuesto de cadena abierta en este sentido y el anillo de 5. Ustedes estudiaron en Orgánica 1 el reordenamiento de carbocationes. En general los ejemplos que estudiaron en Orgánica 1 son ejemplos que tienen que ver con un reordenamiento 1-2, donde un carbocatión, por migración de un hidrógeno o de un metilo, puede transformarse en un carbocatión más estable, por ejemplo, pasando de un carbocatión primario o secundario a secundario o de un secundario a terciario, por migración de un hidrógeno o de un metilo. Vamos a ver que en este tipo de compuestos se pueden dar reordenamientos de carbocationes no 1-2 simplemente, sino a partir de posiciones más lejanas. Por ejemplo, si nosotros partimos del limoneno o del terpineno, ¿no? Este reordenamiento de carbocationes va a dar lugar a ciclaciones en los monoterpenos. Y supongamos que ponemos esto en medio ácido, me va a dar este carbocatión terciario. Este carbocatión terciario tiene un hidrógeno acá. Este hidrógeno puede migrar y darnos otra vez un carbocatión terciario. Entonces eso es probable que ocurra en los terpenos. Vamos por acá, por la flecha naranja. Nos daría este carbocatión por migración 1-2. Resulta que este carbocatión se puede estabilizar por resonancia. Nos daría este carbocatión por migración. No, perdón. Este carbocatión puede ser atacado por este doble enlace, con lo cual formaría un biciclo acá. Y nos daría este carbocatión que puede, finalmente, por eliminación de este hidrógeno, transformarse en un doble enlace. Este mismo carbocatión, ¿sí?, a través de este doble enlace, puede ser atacado por este doble enlace, a través de este carbono o de este carbono. Si es atacado a través de este carbono, puede dar un biciclo en esta posición y darnos el ciclohexano con este puente que se formó ahora. Estos dos metilos son estos dos metilos.
Cuando esto ocurra, nos va a quedar un carbocatión acá que puede finalmente eliminar un hidrógeno. Pero este doble enlace también puede atacar a través de este carbono. Y entonces nos daría un biciclo en esta situación, ¿sí? Con un carbocatión acá. Si esto, doble enlace sale por acá, nos quedaría el carbocatión acá, que puede, por ejemplo, en medio en agua, ¿sí? Hidroxilarse, o puede también dar un doble enlace en esta posición. Estos carbocationes, ¿sí? También pueden darse, por ejemplo, por ruptura de enlaces del ciclo. Este doble enlace pasará acá y entonces formará un carbocatión en esta posición. Estos migraciones o reordenamiento de carbocationes por migración de hidrógeno se dan mucho en los terpenos, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos ahora, cómo la química de los terpenos tiene que ver fundamentalmente con este tipo de reactividad. Y acá vamos a ver entonces algunos aspectos de esta química. Si nosotros tenemos un carbocatión en esta posición, con un doble enlace en esta posición, puede ser que este doble enlace ataque a este carbono, saliendo de este carbono o saliendo de este carbono. Si la reacción se da donde el doble enlace se desplaza a partir de este carbono, nos va a cerrar un ciclo acá entre este carbono y este. ¿Sí? Es acá donde nos quedó esto acá como sustituyente. Como este doble enlace se desplazó para acá, este carbono me queda positivo. Ahora, este carbocatión en medio básico, por ejemplo, puede eliminar este hidrógeno y formar un doble enlace, ¿sí? Hacia esta posición o hacia esta, en general, que es el betapineno, pero en general se va a dar a esta posición. O sufrir un reordenamiento otra vez, 1, 2, donde esta unión, ¿sí?, se traspase a esta posición. Con lo cual el carbocatión ahora me quedaría acá, ¿sí? Me quedaría acá porque este carbono es el que tiene la sustitución, está ahí, que puede hidratarse. Si el carbocatión sufre un ataque del doble enlace a partir de esta posición, de acá a acá, se me forma el anillo de ciclohexano donde este carbono me queda positivo. Estos dos carbonos son estos dos. Este me queda positivo, que a su vez puede hidratarse dando un alcohol, puede oxidarse dando una acetona, puede halogenarse, ¿sí? En este sentido, tienen que tener en cuenta cuáles son los reordenamientos que se pueden dar en estos ciclos, ¿sí?, para llegar a distintos tipos de estructuras. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas transposiciones. Por ejemplo, la deshidratación de Borniola-Camfeno. Fíjense, acá vamos a deshidratar este alcohol y vamos a formar un doble enlace que no va a quedar acá ni acá, para allá no puede, pero no va a quedar acá, va a quedar básicamente en otra posición. Para eso vamos a analizar esto de forma conformacional. ¿Cuándo se produce la transposición de estos carbocationes, que no son necesariamente 1 o 2? Se produce cuando existe la formación de un carbocatión más estable, por ejemplo, de un primario a secundario, de un secundario a un terciario, o cuando existe la posibilidad de la formación de un anillo más estable. Recuerden que los más estables son los de 5 y los de 6 átomos. Si pasamos esta estructura a su forma conformacional, como yo les decía siempre, el anillo de 6, 1, 2, 3, 4, sigan los números. Este anillo de 6 es este anillo que está puesto acá en forma bote. En el carbono 1 tiene un metilo, que es el metilo 10, y a su vez en el carbono 1 tiene un puente entre 1 y 4. Entre 1 y 4 hay un puente que tiene en el carbono 7 dos metilos. Entonces partimos de esta estructura. En medio ácido, este alcohol se protona, ¿sí? Y sabemos que los alcoholes fácilmente, una vez protonados, formaba la sal de oxonio, se deshidratan y formaría este carbocatión. Este es un carbocatión secundario. Resulta que si se rompe esta unión, ¿sí?, se rompe esta unión y se forma una unión entre carbono y 6, se formaría un carbocatión terciario en esta posición. Entonces eso es lo que sucede. La ruptura de esta unión hace
que se cierre acá entre carbono 6 y carbono 2, se forme esta unión, y entonces pasemos a formar un carbocatión terciario. Cuando este carbocatión terciario pierde un protón, o sea, por medio de una base pierde un protón, no puede eliminar para allá porque este carbono ya tiene 3 sustituyentes. No puede eliminar para acá porque acá se formó un carbono cabeza de puente. Lo único que puede es eliminar para allá. Entonces se forma este doble enlace. Ahora sigan los números. Y fíjense que el carbono 1 está unido, ¿sí?, al carbono 7, al carbono 4, 5, 6 y 2. 1, 7, 4, 5, 6 y 2 forman el ciclohexano. ¿Sí? Ahora lo estamos dibujando, pasándolo a manera plana para que ustedes los vean. A su vez, el carbono 1 tiene un doble enlace exocíclico y a su vez, entre carbono 2 y 4, ¿sí?, existe este puente de un carbono. ¿Estamos? Entonces, por eso, a partir de este alcohol, por deshidratación, llegamos a esta estructura. Acá tenemos otro ejemplo. En este ejemplo, por ejemplo, tomamos el alfa-pineno o el beta-pineno. ¿Sí? Tienen un doble enlace acá o acá. Cuando tratamos esto en medio ácido, en medio clorhídrico, se va a formar básicamente el carbocatión en esta posición o en esta. Cuando el carbocatión se forme acá, esto se puede halogenar acá directamente o puede haber una transposición donde este puente pase de esta posición acá. Y entonces cuando el carbocatión se dé en esta posición, el cloro va a entrar ahí. Lo mismo va a pasar con el beta-pineno. Entonces vamos a verlo en forma conformacional. Tenemos esta estructura. Cuando tratamos esto con clorhídrico gas, formamos un carbocatión en esta posición. Esto puede inicialmente clorarse nuevamente y tendríamos el derivado clorado acá, como lo vemos acá. Lo que ocurre es que en general este carbocatión se traspasa de un carbocatión terciario por ruptura de esta unión, que sería esta, a un carbocatión secundario. ¿Y por qué pasa eso? Porque fíjense que una vez que tenemos el carbocatión secundario y el cloro entra acá, tenemos un biciclo que ya no es 6,4, es 6,5, que es más estable, porque acá tenemos un anillo de 6 y un anillo de 5. Entonces esto es lo que yo les decía anteriormente, que pasamos de un carbocatión terciario, secundario, perdón, a uno terciario, uno primario o a secundario, por un tema de estabilidad de los carbocationes, pero también intervienen en estas reacciones la posibilidad de formar biciclos más estables. Entonces, en este caso, pasamos de un terciario al secundario por la formación de un biciclo más estable. Bueno, entonces acá lo volvemos a ver el caso. Tenemos un carbocatión terciario que por ruptura de esta unión, el puente pasa acá y se transforma en un carbocatión secundario. ¿Sí? Esto es como que el puente se rompe, pasa acá y como un equilibrio donde esto va sucediendo y el carbocatión está distribuido entre estos dos carbonos. ¿Qué pasa acá? Pasamos de un carbocatión terciario a uno secundario, es verdad, pero pasamos de un ciclo de 4 eslabones a un ciclo de 5. Porque acá tenemos un ciclo de 4 y acá tenemos un ciclo de 5. Y eso es lo que hace que este compuesto sea más estable y que esa transposición de carbocationes se dé. Bueno, y acá vemos un ejemplo más, por ejemplo, partiendo del canfeno, ¿sí? Cuando lo tratamos con clorhídrico gas, que ocurre una transposición de tal manera de que se obtiene un biciclo 6 de 6 átomos de carbono con 2 ciclos de 5, por ejemplo. Si volvemos a escribir esto de forma conformacional como en el ejemplo anterior, obtendríamos la halogenación acá. El carbocatión y la ruptura de esta unión, ¿sí?, para formar, fíjense, el anillo de 6 con el biciclo 1,4, que podría dar el cloruro de isobornilo. Acá tienen nuevamente el equilibrio, bueno, para empezar la transposición de este carbocatión terciario en carbono 1 al carbocatión terciario en carbono 2, al secundario en carbono 2, pero con la posibilidad de la formación de un biciclo más estable.
Bueno, por último, para ver cómo se determinaron las estructuras de estos compuestos, de estos terpenos, se utilizaron básicamente medios químicos que tienen que ver con las reacciones químicas que ustedes conocen sobre alquenos, ya lo mencioné anteriormente. Cuando nosotros oxidamos un alqueno, por ejemplo, con ozono, recuerden que estas ozonólisis se pueden dar con agua oxigenada, o se pueden dar o con agua oxigenada o con agua directamente, la hidrólisis posterior del ozónido, o se pueden dar en medio reductor. Cuando la ozonólisis se da en medio hidrolítico, los carbonos terminales se transforman en ácidos y los carbonos secundarios en cetonas. Cuando la ozonólisis se da en medio reductivo, los carbonos terminales se transforman en aldehídos y los carbonos secundarios acetonas. Lo que ocurre después es el análisis de los productos obtenidos. Por ejemplo, este compuesto tratado con ozono y agua, vamos a obtener una ruptura acá, que nos va a dar la acetona, y vamos a obtener una ruptura acá, con un carbono, con un ácido, con la obtención de un ácido de 2 carbonos y la obtención de otra acetona. Cuando esto se haga en medio con un reactivo reductor como el zinc, vamos a obtener los ácidos en lugar de ácidos aldehídos y los carbonos secundarios oxidados como cetonas. Cuando las reacciones se hacen con permanganato en frío, recuerden que se dan hidroxilaciones en los dobles enlaces que cuando se calientan se rompen a ácidos, o sea, a sales de los ácidos porque estamos en medio alcalino. Este tipo de análisis estructural obviamente ya está superado por las técnicas espectroscópicas modernas. Pero sin embargo, bueno, son útiles para ver la reactividad de estos compuestos. Otras reacciones son las reacciones de hidrogenación. Las reacciones de hidrogenación nos permiten obtener, por ejemplo, como son todos dobles enlaces, compuestos saturados, y las reacciones de bromación, que también son reacciones de adición electrofílica doble enlaces, nos permiten analizar los compuestos a partir de sus productos. Otras reacciones que se utilizaron para estudiar este tipo de compuestos, que en general tienen algún ciclo de 6 eslabones que nos permiten analizar justamente ese ciclo, son aromatizaciones, porque cuando uno aromatiza un ciclo de 6 eslabones, por ejemplo con azufre o calor, obtiene un esqueleto carbonado aromático que tiene distintas propiedades químicas. Además de las reacciones mencionadas para analizar este tipo de compuestos en cuanto a su estructura, que son reacciones básicas, se utiliza el análisis funcional orgánico, que ustedes ya vieron en Química Orgánica 2, ¿sí? En cuanto a todas las reacciones de caracterización que se pueden utilizar, y se utiliza también las técnicas de espectroscopía. Dentro de los métodos físicos que utilizamos para el análisis de estos compuestos está la espectroscopía de masa. Recuerden que los datos que nosotros podemos sacar desde la espectrometría de masa son básicamente el peso molecular, cuando esto se hace a 20 electronvolts, o son fragmentos característicos de los grupos funcionales que tenemos en las moléculas. La espectroscopía infrarrojo, que también nos da datos sobre los grupos funcionales que se encuentran en las moléculas. La espectroscopía UV, que es muy útil en estos casos porque son compuestos que tienen muchas insaturaciones, entonces esta espectroscopía nos da la presencia de dobles enlaces conjugados, la presencia de grupos cromóforos o de grupos auxócromos, como ustedes estudiaron cuando vieron espectroscopía UV, y aparte la espectroscopía de RMN, porque la resonancia magnética nuclear nos permite un análisis más general de lo que es toda la estructura a partir de la resonancia magnética nuclear de protones y de la resonancia magnética nuclear de carbono 13. Y por último,
Como les dije anteriormente al principio de la clase, el caucho también se lo considera un tipo de terpeno, porque el caucho natural que se extrae de las plantas, de varias plantas, de la savia, de varias plantas, es un polímero de 2-metilbutadieno. ¿Sí? Tiene determinadas características que son su dureza, su elasticidad. Estas características se pueden cambiar a veces cuando se trata esos cauchos naturales con azufre, ¿sí? Se forman cauchos sintéticos donde el azufre hace de puente entre distintas cadenas, produciendo un entrecruzamiento que permite, en algunos casos, cambiar las propiedades. Este proceso se llama vulcanización y cambia las propiedades del caucho. Lo que hace es pasarlo de un polímero que es resistente a un polímero más elástico. A partir de ello se forman los elastómeros, que son muy conocidos y se utilizan ampliamente. Bueno, como este tema básicamente no tiene una clase de problemas que lo apoye, yo incluí en esta clase algunos ejercicios para que ustedes puedan ejercitar todo lo que vimos en esta clase. Dentro de estos ejercicios, lo primero es marcar las unidades isopreno en algunos de estos compuestos que les indico acá. También en la nomenclatura, sobre todo la nomenclatura de los compuestos bicíclicos, porque es nueva para el curso de química orgánica, que no lo vieron, para que repasen. Este ejercicio tiene que ver básicamente con proponer mecanismos de transposiciones, 1,2 o 1,3 o las transposiciones que correspondan de los carbocationes para la formación de estos productos. Acá les planteo un ejercicio que tiene que ver justamente con esas transposiciones, con hacer los mecanismos y les doy uno ya resuelto para que ustedes puedan avanzar en el tema. Y la elucidación estructural a partir de productos que se puedan obtener de los terpenos y utilizando las espectroscopías que ustedes conocen o, como en este caso, en el caso 6, utilizando el análisis estructural a partir de la oxidación de los productos naturales. Para eso les doy también un ejercicio resuelto, para que vean cómo lo pueden analizar, y algunos ejercicios